son muchos los elementos que nos permiten pensar también que Delcy Rodríguez, ante esa posibilidad de ser eventualmente acusada, toma un camino. Había un grupo de agentes de los Estados Unidos que estaba buscando chavistas para desmontar al régimen y logró conquistar a varios de los que estaban allí y que tenían cargos importantes. Hay que reparar el daño que Claro. se le causó a la familia Quero. ¿Esté hoy en día fallecida la madre o no? Porque hay que estar claro, el Estado es responsable de la manutención de la vida de todos los ciudadanos que se encuentran en Venezuela. Se convirtió en una pieza vital, y no solamente porque fuera el amigo el que le pudo contar los secretos más inconfesables, Nicolás Maduro, sino porque se habla de que él es esa llave con su iris, con sus huellas dactilares, que puede reabrir esas bóvedas donde se deposita muchos millones de dólares y hasta oro robado al pueblo de Venezuela. Y sin él realmente no se pueden abrir. Esa fue precisamente la situación. Cuéntanos un poco cómo crees tú, y sobre todo el tema de los gobiernos extranjeros, porque se ha hablado mucho también de la presión que habría estado haciendo Gustavo Petro a Delcy Rodríguez para evitar que todo este tipo de cosas pasaran, según expertos. Y del otro lado del charco, en Europa, están también extremadamente preocupados, sobre todo el señor Zapatero. Sí, mira, tenemos que tomar en consideración de que antes de que Nicolás Maduro saliera del gobierno y fuera capturado por los Estados Unidos, se hablaba de que había mandado algo así como 12 toneladas de oro a los fines de que fueran guardados en unas bóvedas en Suiza. Adicional a eso, debemos recordar también de que hay un caso que está corriendo, el cual no podemos perder de vista, que es el caso de PDVSA Cripto, con la dilapidación de 21.000 millones de dólares por parte del ministro de Petróleo de ese momento, que es una persona que se llama Tarek El Aissami. Pero también está vinculado a estas tramas una persona que se llama Tarek William Saab. Y si nos damos cuenta, Alex Saab, Tarek William Saab y Tarek El Aissami son personas que vienen con descendencia árabe. Entonces, hay algo muy interesante en esto porque Nicolás Maduro le dio una preventa muy grande al famoso clan de Damasco. Y por eso fue que puso a manejar PDVSA a Tarek El Aissami, porque tiene su vinculación con Siria. Sin embargo, sigue estando vinculado con el Líbano y el Medio Oriente a través de el señor Alessab. Alessab es la persona que desde el punto de vista económico y fiscal sabe dónde están todos y cada uno de los dineros que fueron dilapidados, que fueron sacados, que fueron robados a las arcas de Venezuela. Y ese señor que en algún momento estuvo encargado de una cartera ministerial importantísima, que era la cartera de Industrias y Comercio, vamos a entender que el día de mañana va a decir a dónde está ese dinero que le mandó a guardar nada más y nada menos que a Nicolás Maduro. Meibor, ¿cómo crees que puede ser la situación de Delcy Rodríguez de cara a todos estos chavistas que conforman todavía esa estructura criminal de la que ella también forma parte? Estamos viendo que cada vez hay más especulaciones afuera de que Delcy Rodríguez pudo haber trabajado, podía trabajar o puede seguir trabajando desde el pasado con las agencias federales de Estados Unidos y sobre todo con las agencias de inteligencia. Con la información que tú manejas, ¿qué hay sobre eso? Mira, Delcy Rodríguez forma parte de esa estructura criminal, como tú lo habías planteado, y nos llama mucho la atención el hecho de Alex A, porque aparece Delcy Rodríguez en una investigación que tiene que ver con el trámite del oro y el envío de oro legal, no solamente a Irán, sino a Turquía, y fondos que fueron triangulados en Qatar. Y allí estaba Alex Saab y estaba Delcy Rodríguez firmando la documentación que se requería para tales actividades, que dicho sea de paso, todas eran ilegales porque además de estar violando las sanciones, se hacían bajo mecanismos que no permitían bajo ningún concepto traquear y mapear la parte financiera y la parte de la logística. Con lo cual, y esto lo hemos revisado antes, porque fue el año pasado que surgió esta información, Delcy Rodríguez estaba señalada
investigada como uno de los grandes targets en ese tipo de investigaciones federales. Hoy en día, cuando nosotros revisamos la documentación, una vez que entregan a Alex Saab bajo cualquier figura que el régimen haya utilizado, nos damos cuenta que el mismo régimen, con el ánimo y cuando se sentían fuertes de negociar el caso de Alex Saab, y recordemos que eso se dio con la figura de Jorge Rodríguez, su hermano, con un grupo de la oposición y por supuesto un grupo del gobierno estadounidense, se entrega a Alex Saab, pero ellos tuvieron que estar traqueando una serie de documentos y allí aparece Delcy Rodríguez prácticamente en un 60% de esa documentación. Wow. Luego pasa a formar parte de una serie de evidencias que se presentan y que de hecho están asentadas en la corte cuando se produjo todo el proceso y que conlleva a la desestimación final del caso producto del perdón de Joe Biden, ¿no? Son muchos los elementos que nos permiten pensar también que Delcy Rodríguez, ante esa posibilidad de ser eventualmente acusada, toma un camino. Había un grupo de agentes de los Estados Unidos que estaba buscando chavistas para desmontar al régimen y logró conquistar a varios de los que estaban allí y que tenían cargos importantes. Y hoy en día, cuando uno observa el comportamiento de Delcy Rodríguez, a mí no me queda la menor duda que ella, su hermano y otros habían trabajado antes para lograr quedarse en el poder, perdonarse y lograr que por lo menos sus expedientes no salieran y no se convirtieran en una acusación federal. Absolutamente, pero miren, vamos a cambiar un poquito de tema, porque obviamente hay muchas cosas por venir, él ya está en Miami, vamos a ver exactamente qué es lo que pasa en las próximas horas, pero me gustaría cambiar de tema, porque mientras los focos estaban puestos sobre esta llegada de Alex Saab el sábado, en Caracas falleció una persona que justo nosotros habíamos hecho un programa la semana pasada hablando sobre ella, porque no es solo ella representa lo que está ocurriendo también en esa Venezuela profunda que no sale todos los días en los medios de comunicación internacionales. Estoy hablando de Carmen, de esta señora que ven en sus pantallas, madre de Víctor Quero Navas, una situación tristísima porque esta señora se pasó 16 meses, penal por penal, oficina por oficina, institución por institución, morgue por morgue, hospital por hospital, preguntando si habían visto a su hijo. Este chico fue detenido de forma arbitraria cuando iba a llevar una arepa y unos panes a su madre. Dicen que tenía pinta de extranjero y que eso fue suficiente para que lo detuvieran. Murió mientras estaba en custodia de las autoridades. Falleció y lo único que le dijeron a la mamá 16 meses después de esa terrible búsqueda y esa terrible lucha es que estaba muerto. Exhumaron el cadáver y no pasaron 2 días y Carmen murió con el corazón destrozado. Negar, esto forma parte del sufrimiento que todavía muchas madres tienen hoy día en Venezuela, mientras se está hablando de cambios y mientras se está hablando de todo lo que nosotros ponemos a la luz de esa cámara. Sí, bueno, definitivamente el caso de este señor Quero Navas es un caso muy delicado por cuanto pone en el ojo del huracán al régimen de Venezuela, puesto que muere bajo custodia del Estado. Esa custodia del Estado significa de que esa persona había sido detenida, de que esa persona debió haber sido presentada ante un tribunal de control para no violarle el debido proceso y el derecho a la defensa. Adicional a eso, debemos entender de que en ningún momento se le ofreció un juicio digno, justo y con la presunción de inocencia como una garantía constitucional que tiene todo ser humano o todo venezolano o ciudadano que está en Venezuela enfrentando un proceso judicial. Y se le negó a la madre por un periodo de 16 meses, nada más y nada menos, el sitio de reclusión donde estaba su hijo, hasta que hace 1 o 2 semanas se le notificó a través de la Defensoría del Pueblo que su hijo había fallecido en julio del año 2025. De allí surgen varias preguntas. La primera de ellas era, ¿hubiese fallecido esa persona si no hubiese estado bajo custodia del Estado? Es una buena pregunta. Pero la otra pregunta que nace y que tenemos que hoy en día enfrentar es hasta qué punto el Estado es el responsable en mantener a las personas que están bajo su custodia con salud y con vida. Lamentablemente el caso de la señora Carmen Teresa Navas me hace recordar aquel caso de Franklin Brito luchando
por sus tierras, porque habían sido, lo habían desposeído de la tierra a través de un proceso de expropiación. Se fue en huelga de hambre. Primero fue ante todo el sistema de justicia nacional, ante los tribunales de primera instancia, ante los tribunales superiores, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pidió que hubiese una intervención por parte del Poder Legislativo, el Congreso, la Asamblea Nacional, a los fines de que se investigara a profundidad el caso de la expropiación de las tierras del señor Brito, y no obtuvo otra cosa que negativas y se fue en huelga de hambre, llegando a morir. Esa persona, ese señor Franklin Brito, fue llevado al hospital militar a los fines de inducirle alimentación por vía nasal, y lamentablemente se negó él, producto de la reticencia que tenía hasta que no pudiera conseguir otra vez sus tierras, y falleció. El caso de la señora Nava es muy lamentable, porque es una señora, era una señora de 82 años que estuvo 16 meses buscando a su hijo, Y sobre que todo, fue... y sobre todo porque esta es la situación de otras muchas madres. Hay muchas madres Efectivamente. y muchas esposas y muchas hijas que están Efectivamente. buscando a sus seres queridos todavía. Pero es que tenemos que recordar de que este señor no es el primer detenido que muere bajo custodia del Estado. Debemos recordar que así murió Pero ni también siquiera era un Elena opositor Bagüel. político. Negar, aquí el problema es que no era un criminal, no tenía cargos, no tenía delitos, no tenía absolutamente nada. Le detuvieron de forma arbitraria, no se sabe si lo han matado por tortura, si lo han matado por golpes, si lo han matado por lo que sea, no se sabe. El cadáver apareció enterrado, incluso hubo un montón de anomalías durante la exhumación de ese cadáver. Así que estoy completa y absolutamente convencida que en cualquier sistema judicial del mundo, incluso en el chavista, al menos de cara a la galería, tienen que iniciar cualquier tipo de investigación. Efectivamente, y no solamente una investigación desde el punto de vista del fuero interno, hay que llevar esto a instancias internacionales, porque Claro. hay que reparar el daño Claro. que se le causó a la familia Quero, esté hoy en día fallecida la madre o no, porque hay que estar claro, el Estado es responsable de la manutención de la vida de todos los ciudadanos que se encuentran en Venezuela. Por supuesto.